Bien, estamos de regreso en esta emisión desde el Congreso en la que estamos conversando sobre asuntos relacionados con estas cosas que tienen muchos nombres. El tributo, el impuesto, la contribución, a veces la exacción, el esquilmo, el estanco, el timbre, todas esas cosas que tienen que ver con los impuestos. Y entonces yo digo, bueno, ese es el verdadero Big Brother. No es el que me vigila para ver si soy de un partido, soy de otro, si soy un conspirador. No, es el que me vigila y mete la mano en mi bolsa y me quita. En esta reforma se supone que me quita, pero le va a dar a otros, lo cual ya no es una reforma fiscal, porque no nomás es lo que se lleva, sino también una reforma hacendaria que se hace con el dinero de la hacienda pública. Entonces, en ese sentido, yo veo que se sonríe mucho el diputado Angulo, porque no sé si esté de acuerdo. A ver, no está de acuerdo. Porque, hablando de las cobijas famosas, ¿no? Tenemos una cobija en donde se supone que los mexicanos debemos estar adentro de la cobija para tener calor de hogar, pero más o menos la mitad de los mexicanos están fuera de la cobija. ¿Okay? Y entonces los que estamos dentro de la cobija tenemos que dar más para que los que están fuera de la cobija reciban más. Ese es el planteamiento. Yo creo que es un planteamiento erróneo. Los que estamos dentro de la cobija tenemos que tejer la cobija para hacerla más grande, para que alcance para todos. Y una reforma recaudatoria que se base en el aumento generalizado de impuestos no va a hacer que la cobija crezca. Les va a dar, sí les va a dar durante un tiempo, que yo le calculo pudiera ser un año, y luego la cobija se va a hacer más chica y más gente va a salir de la cobija y va a tener un efecto recesivo en un plan recesivo en la que ya estamos ahorita. O sea, crece la población, pero no crece la cobija. Exactamente, pero voy a hacer una reflexión en relación con la pregunta, Rafael, de que el fisco le tenemos miedo todos menos los que están en la economía informal, esos no están ni registrados, el fisco no les interesa cobrarles nada, los quieren subir dizque a la economía formal, prometiéndoles que no paguen impuestos, pero sí van a tener que cobrar IVA y van a tener que pagar seguro social para sus empleados, Infonavit, etcétera. No lo van a hacer. Eso no tiene ninguna situación promotora de ningún aspecto. En relación con la cuestión económica, el secretario de Economía nos dijo que 2/3 de la economía nacional, esto fue antier en la comparecencia en la Comisión de Economía, se debían a las exportaciones. Bueno, pues esta reforma lo que más ataca es las exportaciones. Tenemos alrededor de 2,5 millones de trabajadores directamente relacionados con las exportaciones y como 7 indirectamente relacionadas que al atacarlas vamos a desquebrajar el sector más importante de nuestra economía. Yo no sé cómo le vamos a hacer. Lo miro, diputado Ricardo Cantú, como que tiene una mirada escéptica, como que no está muy de acuerdo. ¿Cómo? A ver, ¿de veras es automático que a mayor recaudación, mejor distribución? No, de ninguna manera. México es uno de los países más desiguales del mundo, donde alrededor de la mitad de nuestra población está en pobreza. Cuando hay sociedades que tienen un 90% de clase media y un 5% de pobres y un 5% de ricos. Y el 5% de pobres de esas sociedades en nuestro país no serían considerados pobres. Entonces, México tiene un grave problema en ese sentido de la desigualdad. Y el sistema recaudatorio en México no ha ayudado para quitar eso. Y esta iniciativa tampoco está ayudando porque esperan recolectar más del IVA, pero del IVA que no pagan las clases medias, que es en el caso de las colegiaturas de colegios privados, que es el caso de hipotecas, de rentas, de compraventa de casas. Entonces le da un golpe a las clases medias que lo que va a hacer es que
estas clases medias se van a depauperar y va a seguirse incrementando la desigualdad en México. Ahora, yo coincido con lo que señala el diputado del PAN, lo que necesitamos es incrementar la productividad, pero el modelo neoliberal que se ha implementado en los últimos 30 años ha traído un estancamiento económico donde el promedio del crecimiento del PIB en relación con el promedio del crecimiento de la población nos da 0. Entonces hemos tenido un estancamiento económico en los últimos 30 años y nos demuestra que ese modelo ya no opera. Necesitamos hacer lo que han hecho algunos países latinoamericanos, de ya no tratar de competir con pobres en un modelo exportador, como decía, de 2/3 partes es para exportar, pero no competimos con innovación, con tecnología, competimos con la pobreza de nuestra mano de obra barata. Entonces ya ese modelo tenemos que hacerlo a un lado. Y creo que el rumbo que lleva esta iniciativa no va en ese sentido. Diputada Araujo, yo comentaba esto de lo del fisco porque, bueno, todavía está vigente este impuesto que convierte casi a los bancos en agentes de la CIA o del KGB o del CISEN o de lo que sea. Vino aquí una señora y depositó 50,000 pesos en efectivo. Entonces, la fraternidad entre las leyes fiscales y el pavor a la delincuencia y el dinero del narco y el lavado de dinero y las operaciones en efectivo, entonces ya parece ser que manejar dinero se convierte en un delito. El ahorro interno, el señor que va guardando pesitos y las alcancías, creo que ya hasta los cochinitos esos de barro que vendían en las ferias, ya les pusieron trajecito de rayas y un número aquí. Eso, ¿de qué les sirve a los pobres de México? Bueno, dando respuesta a la pregunta que inicialmente comentabas, que parece ser que todo el mundo le tenemos miedo a Hacienda, efectivamente. Yo sí le tengo, Pablo. Efectivamente, yo también estoy de acuerdo y dentro de los planteamientos que le hicimos, porque ahora la Secretaría de Hacienda se compromete a establecer módulos para asesorar, apoyar a la micro y pequeña empresa para que haga sus pagos de impuestos de manera sencilla, correcta y sin ningún costo. Entonces, yo les comentaba, pero efectivamente tiene que sentir uno esa cordialidad, esa confianza. ¿Por qué? Porque crees que el ir a preguntar a hacer vendrán en contra tuya. Pero lo que comentaban los diputados que me antecedieron, referente a los IVAs de colegiatura, IVAs en lo de las hipotecas, en las compraventas de casas, inclusive en las mismas maquiladoras, ¿verdad? Nosotros como partido estamos defendiendo también esos puntos. Nosotros también consideramos que si hace 2 años se logró que parte de las colegiaturas fuera deducibles y que y se esté aplicando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues faltan escuelas, falta una educación de calidad, pues el ponerles este IVA sí va a repercutir, ¿verdad? En el poder adquisitivo de la clase media. Entonces, que quede claro que precisamente nuestra postura es estar analizando y no estar pues a favor de que hubiera este IVA a colegiaturas, ni tampoco dentro de lo que es la vivienda. Yo creo que tenemos que seguir protegiendo a una clase trabajadora para que pueda tener ellos acceso a través del Infonavit, del Fobiste y todo eso. Entonces, el miedo o el temor a pagar los impuestos, creo que ahí debemos de cuidar mucho la transparencia también de nuestros gobiernos. A nosotros nos gustaría que también los gobiernos le tuvieran miedo, ¿verdad?, a alguien, de que si las cosas no se hacen de forma correcta, si no se rinden las cuentas, si no hay una transparencia, pues va a haber una sanción. Yo creo que es una suma de esfuerzos, tanto del gobierno, de los empresarios y de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Don Antonio Cuéllar, ¿qué le podría usted de inmediato quitar a esta iniciativa? Sobre todo en el asunto del equilibrio entre el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. O sea, el impuesto
al trabajo o el impuesto al consumo. Pues es lo que terminan esas dos cosas, ¿no? ¿Usted qué haría? El propósito general de la reforma es no solamente que haya progresividad, sino que haya equidad, y lo mandata la Constitución. La Constitución dice que tiene que ser equitativo. Y ya desde la vez pasada que nos reunimos hablamos de la importancia que tenía que en la aprobación de cualquier reforma fiscal que nosotros podamos discutir, desde luego, no vayamos a recargarnos en contra de ninguna persona. Aún pudiendo cuestionar, y fíjese que no es lo políticamente correcto, pudiendo cuestionar inclusive la procedencia y viabilidad de un IVA tratándose de la adquisición de segundas viviendas, segundas casas de vacaciones. Bueno, yo le diría que lo cierto es que sí es cierto, la verdad es que sí afecta que nosotros estemos pensando en la posibilidad de aprobar un IVA tratándose del cobro de colegiaturas, que es algo tremendamente sensible para la gente. O sea, algo en lo que yo creo que vamos a encontrar coincidencia prácticamente en todos los grupos parlamentarios. Y para tiene muchos que ver es impagable, ¿no? O sea, claro. Tiene 3 niños. No podemos cobrarle tampoco dinero a quien apenas está recibiendo los recursos suficientes para subsistir. Entonces tenemos que ser muy sensibles y ver de qué manera esta cobija a la que se refería el diputado Angulo, la hacemos grande, ¿en qué sentido? Y yo creo que es el propósito fundamental de la reforma y en el punto en el que yo podría ser divergente con lo que dice él. No estamos creciendo la base de contribuyentes. Yo le diría que sí. ¿Por qué? Porque hay muchos que están debajo de la cobija. Hay muchos que se dicen que están dentro de la formalidad y que por consiguiente tendrían que estar tributando, pero que probadamente están aprovechándose a partir de simulaciones de muchos resquicios que están previstos hoy en la ley y que acaban por no tributar. ¿En qué medida podemos nosotros obtener mayores recursos para soportar ese gasto público que además en este momento no podemos detener? Iríamos contra el ciclo. No, tenemos que gastar ahora. ¿Cómo podemos obtener los recursos necesarios obligando a todos a pagar lo que tienen que pagar de la manera equitativa en la misma forma en que lo hubieran pagado sus iguales? Yo creo que el principal propósito de la reforma, el propósito que es evidente y que no hemos querido destacar, es que queremos que todos paguen lo justo y lo que establece la ley, y vamos a quitarle a la ley mejor todos estos elementos que permiten la simulación y que son los que están perjudicando la recaudación. Yo creo que es lo que tiene la reforma que tendremos que quitarle a lo que hoy tiene la ley. Me parece muy clara la explicación, y vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar la crónica hebdomadaria de don Miguel Reyes Razo y regresamos para otra serie de comentarios y de preguntas. Redes sociales y comunicación interactiva en la Cámara de Diputados. Facebook, Cámara de Diputados. Twitter, @PrensaCámara. Flickr, Cámara de Diputados. YouTube, Cámara de Diputados. SoundCloud. Cámara de Diputados. Busque y encuentre. Noticias, Comentarios. puntos de vista, Entrevistas. documentales Entérese y participe. de todo lo que pasa. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.